Paz y bien. Bueno, pues soy el hermano Jesús María Bezunartea, religioso franciscano capuchino, sacerdote católico. Y pues para quienes van siguiendo este curso de catequesis sobre el catecismo evangélico, ya se hacen una idea de por dónde va nuestra línea de pensamiento en la exposición de la doctrina de la Iglesia. He explicado ya básicamente los artículos de nuestra fe según el credo de los apóstoles y quisiera añadir un par de catequesis más sobre dos sacramentos, ya que en el curso de las catequesis del credo he hablado sobre el bautismo, la reconciliación, la unción de enfermos, creo que también, algo sobre la confirmación. Ahora quisiera hablar hoy sobre el misterio de la Eucaristía o la Eucaristía como misterio de fe. De hecho, cuando acabamos la consagración, el sacerdote proclama: este es el misterio de nuestra fe, o este es el sacramento de nuestra fe. Pues vamos en esa línea a tratar de explicar un poco la importancia que tiene la Eucaristía dentro de nuestra experiencia cristiana e incluso dentro de la buena nueva, de la fe, del Evangelio. Centraré la explicación en el sentido de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, a quien Jesús encomendó celebrarla en memoria suya y que ha pasado a la cultura cristiana popular como o con el nombre de misa. Debido a que se celebraba en latín y el pueblo cristiano dejó de entender el latín desde la Edad Media, al menos en los países de cultura latina, la misa se convirtió en una serie de ritos misteriosos sin mayor trascendencia en la vida personal de los asistentes. Por ello, la Iglesia tuvo que imponer la asistencia dominical a la misa y comulgar al menos una vez al año. Esto ya se da en el siglo XIII. Aunque el Concilio Vaticano II, en la segunda mitad del siglo XX, impuso las lenguas vernáculas para su celebración, el pueblo cristiano siguió sintiéndose ausente del misterio, por lo cual hasta el día de hoy es común oír que dice mucha gente: voy a oír misa. En los evangelios encontramos, entre los tres sinópticos, encontramos una relación de la institución de la Eucaristía. Los tres sinópticos, quien no nos menciona esta experiencia y este acontecimiento de Jesús que llamamos Última Cena es San Juan. No me voy a detener ahora en pormenorizar los detalles que diferencian o caracterizan a cada uno de estos relatos. Quizás si tenemos tiempo, más adelante lo haga. El primer punto que quiero
considerar es la relación de la Eucaristía con el misterio pascual de Cristo. Ante todo, hemos de partir de que lo más profundo de este misterio es su relación con el misterio pascual de Cristo. Misterio pascual, misterio eucarístico. En esa línea están las palabras de San Pablo cuando nos dice: cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. En la vida familiar o social no se da a conocer algo que no reporta alguna clase de bien o de honor. En la Iglesia el verbo anunciar se refiere típicamente al Evangelio, como anuncio o buena nueva de salvación. Un anuncio que podemos asemejar a un pregón, lo cual quiere decir que queremos que todo el mundo se entere. Así nos narra el tercer evangelio la noticia del nacimiento a los pastores. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En este mismo evangelio, donde Jesús dice a los apóstoles al sentarse a la mesa para la cena pascual: cuánto he deseado cenar con vosotros esta Pascua antes de mi pasión. Cuánto he deseado. Con estas palabras los introduce en una cena pascual diferente. Sin duda alguna que Jesús había cenado muchas veces con los discípulos, pero esta cena es única y, como dice Jesús, ya no se repetirá. Una cena diferente porque Jesús les va a decir y les va a invitar a comer un pan que Jesús les dice: es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Y les va a invitar a beber de una copa, diciéndoles: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Obviamente sabemos que el sacrificio y alianza de Jesús en su sangre fue suficiente para llevar a cabo la obra de salvación, como lo dice la carta a los Hebreos específicamente. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y el mismo Pedro lo escribe en su primera carta con estas palabras: porque también Cristo sufrió una vez por los pecados para llevarnos a Dios. Sufrió una vez. Ya con eso fue suficiente. Por todo ello, al celebrar la Eucaristía en memoria del misterio pascual de Cristo, estamos proclamando la riqueza salvadora de ese misterio. Y al comulgar su cuerpo y sangre, estamos asumiendo ese misterio como nuestro. De igual forma a lo que escribe San Pablo a los Colosenses: completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo en favor de la Iglesia, a saber, que cada uno de sus miembros tenga sus mismos sentimientos. Por esta razón, el mismo apóstol dice a los corintios, cuando les habla de las actitudes al celebrar la Eucaristía: examínese cada uno a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa,
porque el que come y bebe sin apreciar el cuerpo, se come y bebe su propia sentencia. Esto nos lleva también a considerar la Eucaristía en relación a la comunión fraterna, a la comunidad eclesial. De eso también nos hablará San Pablo en esta misma carta y en ese mismo capítulo. El apóstol Pablo ha escrito en esta carta dos textos muy importantes sobre la Eucaristía, poniendo de relieve que el requisito principal para celebrarlo es estar en comunión con los hermanos. San Juan escribe al narrar el complot para dar muerte a Jesús que el sumo sacerdote profetizó que Jesús iba a morir, no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos dispersos de Dios. El capítulo 10 de la carta a los Corintios escribe, nos ofrece estas palabras. El cáliz de bendición que bendecimos no nos hace entrar en comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no nos hace entrar en comunión con el cuerpo de Cristo. Pues si el pan es uno solo y todos participamos de ese único pan, todos formamos un solo cuerpo. Son suficientemente claras estas palabras que se confirman con lo que dice en el capítulo siguiente, al describir cómo se celebra en algunas comunidades la Eucaristía, que resulta desdecir de la fe en tal misterio y de su contenido espiritual. Por tanto, al celebrar su muerte, estamos aceptando esta exigencia de comunión, comulgando su cuerpo y sangre. Comunión que se ha de manifestar en el amor a los hermanos, en el amor fraterno, en el amor al prójimo. Así lo dice él, el mismo San Pablo. Oigo que al reuniros en la asamblea hay entre vosotros divisiones, y lo creo en parte, desde luego. Tiene que haber entre vosotros disensiones, diferencias de modo de pensar, de sentir, para que se ponga de manifiesto quiénes son de probada virtud entre vosotros. Un paréntesis, el texto de San Pablo, porque estas palabras quizás suenan un poco extrañas, para que se ponga de manifiesto quiénes son de probada virtud entre vosotros, dice que en la comunidad debe haber diferencias, disensiones en el sentir, en el pensar. Quiere decir que aquellos que son de probada virtud saben aceptar y convivir con esas diferencias. No se escandalizan, no se cierran a los demás, no critican a quienes piensan o sienten distinto. El sentido, pues, se manifiesta allí quienes son de virtud madura, es decir, virtud probada. Y seguimos, el texto de San Pablo dice, cuando os reunís he escuchado que eso ya no es comer la cena del Señor, porque cada uno come primero su propia cena y mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. ¿No tenéis casa para comer y beber? Dicen. ¿O es que despreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os voy a decir? ¿Alabaros? No, no puedo alabaros en eso. Desafortunadamente, en la disciplina sacramental de la Iglesia hemos recibido otras normas para participar en la Eucaristía, como el ayuno eucarístico.
La confesión sacramental, la edad mínima, comulgar al menos una vez al año, no tener ninguna censura que nos aparte de los sacramentos. Y digo desafortunadamente porque no se ha insistido tanto como en esos requisitos morales, no se ha insistido tanto en la necesidad de la reconciliación y de la comunión con los hermanos o en la solidaridad con los necesitados. Celebrar la Eucaristía es una conversión a la fraternidad, a sentir y vivir la comunión y el compromiso por crear la comunidad donde nadie pase necesidad, donde los hermanos sean un solo corazón y una sola alma. Si llegáramos a entender la profundidad de la celebración de la Eucaristía en la vida personal y eclesial, no sería necesario obligar a los cristianos con un precepto dominical a participar en ella cada domingo. Quien entiende la importancia que tiene un acontecimiento, no necesita que le obliguen a participar en él. Sale espontáneamente de su corazón el tomar parte. Se siente honrado en ser invitado. En las últimas décadas se han escrito documentos pontificios muy importantes sobre este sacramento, pero la mayoría de los cristianos no los conocen. Queda como tarea de primera importancia para el clero y para el conjunto de cristianos conocer profundamente este misterio de tal forma que pase de ser un precepto dominical a ser la fiesta por excelencia de los cristianos. Ciertamente que lo es. Al decir que pase de ser un precepto dominical a ser fiesta, la fiesta por excelencia, quiero decir que los cristianos así lo vean, de tal manera que no necesitemos tal precepto. Sobre esa fiesta gira toda la vida eclesial y nuestro culto a Dios. ¿Quién lo entiende? Esa fiesta es la fuente de inspiración y de fuerza para amar a los hermanos, como Cristo nos encomendó después de celebrar la última cena. ¿Cuántos lo ven de esa forma? He dicho al principio que todos los evangelios, excepto Juan, nos dan un relato de la Eucaristía y las diferencias son mínimas entre ellos. Hay semejanzas en su mayor parte y hay algunas diferencias. Básicamente nos dicen lo mismo, que Jesús inauguró la nueva alianza de salvación a través de este misterio que nos encomienda celebrar en su memoria. Inaugura la nueva alianza de salvación. Solamente los relatos de Lucas y Pablo recuerdan la encomienda de Jesús de hacerlo en memoria suya. Y es suficiente. Lucas y Pablo mencionan la copa de la nueva alianza, mientras que Marcos y Mateo solamente dicen sangre de la alianza. Marcos y Mateo dicen que la sangre es derramada por muchos,
mientras que Lucas dice que es derramada por vosotros. La Iglesia en la liturgia eucarística ha aceptado ambas tradiciones, por vosotros y por muchos. Y esta expresión, por muchos, pues resulta un poco extraña a muchos de nuestros cristianos, incluso sacerdotes. Tradicionalmente se decía o se usaba este término cuando la misa se celebraba en latín. Luego se comenzó, a raíz de la reforma del Concilio Vaticano II, se cambió el término muchos por el término todos. Y en la actualidad se ha vuelto de nuevo en el nuevo misal a incluir el término muchos, que según la connotación hebrea se entendería de forma universal. La palabra rabim indica solo que hay un gran número, sin especificar si este gran número corresponde o no corresponde a todos. Hay quien dice que está claro. En concreto, un autor llamado Albert Van Hoye dice: está clarísimo que la intención de Jesús en la última cena no se dirigió a un cierto grupo determinado, aunque numeroso, de individuos. Su intención fue universal, la salvación de todos. Entre otras expresiones importantes, por ejemplo, solamente San Mateo dice o menciona que será derramada para perdón de los pecados. Y solamente San Pablo dice: cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Entonces, hay distintos detalles en la redacción de cada uno de los evangelistas y San Pablo, que son las 4 redacciones de la Eucaristía que encontramos en el Nuevo Testamento. Y hemos de valorar y hemos de apreciar lo que dice uno como si lo dijeran los demás. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Palabra de Dios. No es necesario que todos lo digan de la misma manera, ni que todos incluyan todos los elementos. Precisamente a través de la comparación de los 3 evangelistas con San Pablo se completa una redacción que sería de esta manera, juntando lo que incluye cada uno de ellos. Podríamos hacer una redacción de la siguiente manera. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros y por muchos, para perdón de los pecados. Haced esto en recuerdo mío. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Este texto nos da la base para
nuestra reflexión sobre la Eucaristía, porque allí están todos los elementos fundamentales del misterio de la Eucaristía, de los cuales yo quisiera resaltar dos principalmente. Primero, la nueva alianza. Recordar que la Eucaristía es la nueva alianza que Dios hace, la nueva alianza en la cual Dios se compromete a la salvación de la humanidad y que no se repite de una vez para siempre. La renovamos a través de las Eucaristías y esa renovación quiere decir que cada vez que nosotros celebramos y recordamos esta alianza, nos comprometemos a vivirla en fidelidad en lo que nos toque a nosotros, es decir, en abrir nuestra vida, nuestro corazón a la salvación que esta alianza nos ofrece. Y el otro punto importante es que Jesús nos dice: haced esto en recuerdo mío. Haced esto en recuerdo mío. Por una parte nos está diciendo que lo hagamos, que celebremos, como Él lo hizo con los apóstoles en la última cena, que celebremos este misterio, pero en recuerdo suyo, teniendo en cuenta de que Él está ahí presente, teniendo en cuenta de que estamos reviviendo el misterio que Él celebró y que luego Él lo vivió en su pasión y muerte. Bien, pues cuando se habla de la Eucaristía o de la misa, pues se hablan de otras muchas cosas, pero más de tipo litúrgico y de tipo moral. No es lo que me interesa hacer en esta explicación. Creo que es lo importante para nosotros es entender la riqueza espiritual, sacramental que conlleva la Eucaristía. Es un sacramento, como todos los sacramentos, eficaz para darnos la gracia y la salvación. Y si entendemos realmente la importancia que tiene en este sentido de su eficacia espiritual y por otra de celebrar y agradecer la historia de salvación que Dios ha llevado a cabo por medio de la Eucaristía vivida por Jesús, aprovecharíamos muy bien las ocasiones que tenemos para celebrar la Eucaristía, al menos los domingos y fiestas importantes, y la viviríamos con un fervor que nos haría, como nos dice la liturgia, participantes activos de la liturgia de la Eucaristía. Pues ojalá que cada uno vea en qué manera necesitamos enriquecer nuestra participación en la Eucaristía, porque en esto nos va una gran parte de nuestra experiencia cristiana de vida, porque, como dice Jesús, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y quien come mi carne vivirá por mí.
vivirá por mí. Nuestra vida depende, nuestra vida como seguidores de Jesús, nuestra vida como cristianos, profetas de la salvación, proclamadores de la salvación, de la vida eterna, depende en gran parte de cómo participamos en la Eucaristía. Es no sé, como cuando hay una fiesta grande y la gente sale de la fiesta cantando y saltando y alegres, ¿cómo salimos nosotros de la Eucaristía? ¿Salimos con cara risueña o con cara de circunstancias? Mirando a los que nos han acompañado o mirando al suelo como si tuviéramos pena o vergüenza de que nos vean salir de la iglesia, o como no queriendo conocer a nadie. Son muchos los que desafortunadamente salen así de la misa dominical. Y lo propio sería que saliéramos, si no cantando y bailando, pero sí con un rostro risueño, a través del cual se proyectara la alegría y la felicidad que encerramos en nuestro corazón como fruto de participar en esa cena pascual a la cual Cristo nos había o nos ha invitado. Pues ojalá que tengamos la inquietud de conocer cada vez mejor el alcance salvador, santificador y fraterno de la Eucaristía, porque en ella encontraremos la fuente de una vida cristiana que será anuncio evangélico de Cristo. Paz y bien.